Jueces, capítulo 10, verso 6, y vamos a mirar a través de este texto la constante. Estos temas sobre todo nos sirven para aprender de los errores, de los pecados, pero también de los aciertos que otros ya han cometido, para que nosotros no los cometamos, para que no nos acontezca lo mismo, para que no seamos traspasados de dolores si podemos evitarlo a través de conocer lo que otros ya quisieron hacer y quizás les salió bien o tal vez les salió mal, y por esa causa entonces tenemos que entender la manera en cómo Dios obra para con su pueblo primeramente, pero también para con nosotros. Dice Jueces 10, verso 6, lo siguiente, que este texto se va a ver repetido durante todo el tiempo que se vea el libro de los jueces. Es una constante y es la causa precisamente de que vinieran juicios al pueblo de Israel. ¿Cuál es la constante? El verso 6 dice lo siguiente: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses, dice, de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Se acordará usted cuando hablamos acerca de Gedeón que solamente había culto a Baal y a Astarot? Se acordará quizás. Bueno, aquí ya adoraban a los Baales, a Astarot, pero además a los dioses de Siria, a los de Sidón, a los de Moab, a los de Amón y a los de los filisteos. Ya eran 7 dioses diferentes que adoraban y habían dejado, dice, dejaron a Jehová y no le sirvieron. Esta es la constante siempre de por qué viene el juicio a la vida del ser humano. Si usted quizás está viviendo en su vida algo que usted pueda llamar un juicio, esta siempre es la razón, no hay otra. Es cuando el hombre deja a Dios y pone algo diferente en lugar de Dios en su vida. Pone a algo, a alguien, un trabajo, una persona, una circunstancia, una meta, algo que ocupa el lugar de Dios en su vida. Y el verso 7 dice lo siguiente: y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Gedeón fue un juez previo a Jefté, él vino antes, pero cuando viene Jefté la degradación fue mayor. ¿Por qué vino una degradación mayor? Porque no había un arrepentimiento genuino. Sí se arrepentían, pero solo se arrepentían de algunas cosas, no de todas. Solamente dejaban los pecados escandalosos, dejaron de adorar a Baal y a Astarot, pero no fue tanto porque ellos quisieran, fue porque un juez los obligó. Se acordará que Gedeón destruyó la imagen de Acera y también destruyó a Baal, al altar que había de Baal en su casa. Por eso el pueblo fue que dijo, pues sí, cierto, es lo correcto, tenemos que adorar a Dios, estos dioses no sirven para nada, pero alguien tuvo que venir. Pero cuando ese juez murió, otra vez vino la corrupción al pueblo y otra vez volvieron a hacer lo malo y vemos que es una necedad. Una necedad. El hombre cae, se levanta, vuelve a caer, se vuelve a levantar, y esa no es la voluntad de Dios para con el hombre, porque en esas caídas vienen juicios de parte del hombre, de parte de Dios, porque el hombre se ciega, el hombre se endurece en su corazón y deja de reconocer a Dios en su vida y empieza a poner algo. Por eso dice el verso 7, se encendió la ira de Jehová contra Israel. Hay quienes dicen, no, Dios no se enoja, Dios no se indigna. Es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, ojalá fuera eso cierto. Es cierto que Dios ama al pecador en un sentido, pero no es en el amor que como quizás un padre que no ama a su hijo haría. Un amor que pasa por alto, un amor que no castiga, un amor que no corrige, no. Dios sí ama, pero el amor de Dios no significa que Él va a pasar por alto el pecado, más bien significa que Él va a corregir el pecado. Si usted tiene un hijo y lo ama, va a corregir sus pecados, aunque eso le pueda costar lágrimas a su hijo y a usted. Pero si usted no ama a su hijo, lo va a dejar que peque, no le va a estorbar, no le va a decir nada, va a decir, pues es tu vida, allá tú. Mi vida es mi vida, la tuya es la tuya, y es lo que tú quieras, y total, tú a Dios le darás cuentas, no, pero tú le vas a dar cuentas a Dios también, por lo que los tuyos hayan hecho, lo que dependía de ti por lo menos. Dice, no, Dios no condena, Dios no se enoja, Dios no hace nada que pueda provocarle dolor al hombre. Salmo 7:11, vamos a mirar este salmo, esto va a ser instructivo para que recordemos el carácter de Dios.
Lo primero que el adversario va a procurar hacer en la vida del hombre es corromper el carácter de Dios en su mente. ¿Qué significa esto? Que tengas un concepto de Dios equivocado. Porque si Él consigue que tú creas en un Dios diferente al de la Biblia, eso va a marcar todo tu camino. Fíjese como dice Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo. Dios maneja una doble faceta en la Escritura. Dios se muestra como juez y también se muestra como salvador. Bien, como juez, Dios es justo y dice que por esa causa está airado. Airado quiere decir enojado, molesto, una ira extrema contra el impío todos los días. El verso 12 continúa: si no se arrepiente, Él afilará su espada. Es decir, es tanto una revelación de carácter de Dios, pero al mismo tiempo una advertencia. Dice, si no se arrepiente, esto pone en el hombre una carga de responsabilidad. Dice, yo te voy a hablar mi palabra, pero tienes tú que responder a ella. Dios va a abrir tu corazón, Dios te va a mostrar el camino, pero tú tienes que decidir también andar por ese camino. Si usted no toma la decisión de caminar con Dios, ¿qué pasa? El pecado se sigue enseñoreando en su vida. Si no se arrepiente, dice, Él afilará su espada. Va a venir una consecuencia. ¿Para qué se afila una espada? La idea la tenemos muy clara, es para poder cortar. Las espadas no se usaban para golpear con el canto, o sea, con la parte, acuérdense cuenta que esta es la espada. La espada no era para golpear, era para cortar o para traspasar. La parábola nos da la idea de lo que Dios va a hacer. Verso aquí mismo, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué significa que tiene armado su arco? Bueno, hoy sería como un arma de fuego que está lista para disparar. Un arco, la idea sería un arco que está tomado con la mano y la otra está con la flecha tensada, solamente con 2 dedos dependiendo que se suelten para que la flecha salga disparada hacia el blanco. Siendo Dios tiene preparados juicios. Verso 13, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dice usted, pero ¿por qué dice todo esto si yo escuché que Dios es amor? Es que Dios realmente sí es amor, pero el concepto del amor en la vida del hombre se distorsiona a causa del pecado. Y el hombre piensa que amor es que no le digan nada, amor es que le pasen todo por alto, amor es que le consecuenten todo, amor es que todo ocurra como él quiere, y eso no es amor. Eso se llama permisividad. Imagínense que eso hiciera la justicia. Imagínense que los policías, cuando se pasaran los semáforos, los automóviles, pues no hay problema, como somos muy amorosos, vamos a dejar que se vayan todos, que se pasen los rojos, que se crucen los amarillos, que se den vueltas en sentido contrario. ¿Qué va a pasar? Rato va a haber un matadero de gente por todos lados, choques, accidentes, atropellamientos. ¿Era amor no corregir el pecado? No, el amor era establecer leyes y reglas. Por esa causa Dios, dice la Escritura, que cuando el pueblo se volvía a hacer lo malo, la ira de Dios se encendía nuevamente. ¿Y para qué Dios deja que esto se escriba una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez? Y a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel usted va a ver repetido esa frase. ¿Sabe por qué quiere Dios que esté repetida quizás 20 veces? Por lo menos quizás de las que yo me acuerdo. Es por una razón muy sencilla, para que usted y yo aprendamos que la ira de Dios siempre viene en contra de quien comete el pecado. ¿Quiere que entendamos eso? Por eso está repetido tantas veces. No quiere que ocurra, pero ciertamente ocurrirá si el hombre no se vuelve de todo corazón a Dios. Además, esto nos muestra otra cosa: la ingratitud y la insensatez del pecado. ¿Se acuerda usted que Dios a Gedeón le entregó a Moab y a Amón? ¿Se acuerda que ellos pusieron su espada uno contra el otro? ¿Los dioses de Amón y de Moab los ayudaron a ganar la victoria? No, perdieron la batalla. Pero ahora estaban adorando a los dioses de Moab y de Amón. O sea, ¿se imagina usted? Los dioses que no ayudaron a un pueblo a librarlos de la muerte, ahora ellos los estaban adorando a esos dioses, y a Jehová, que los había salvado y les había dado victoria tan grande, lo estaban dejando de lado. Usted podrá pensar, pero ¿por qué hicieron eso?
O sea, no tiene sentido. Pues yo voy a cuidar y voy a adorar al Dios que me ayude, al que me proteja, al que me dé victoria. Es lo que Dios hace. Pero hay un problema importante aquí. ¿Por qué el hombre entonces, si Dios es el único Dios, por qué no lo sirve? Hay una razón. Porque Dios le demanda al hombre muchas cosas en su vida. Y los dioses de palo y de piedra no te demandan nada. Si quieres lo sirves, si quieres les pones flores, si quieres les prendes velitas, si no quieres no lo haces y ya, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Pero Dios sí. Entonces el hombre prefiere adorar a sus dioses de palo y de madera, prefiere adorar lo que él cree que es bueno, prefiere adorar el dinero, prefiere adorar el placer, prefiere adorar su trabajo, prefiere adorar lo que él cree que es lo bueno, lo que le da la vida. Y al Dios eterno lo dejan de lado. Esta es una enseñanza muy importante que si usted la entiende hoy, se va a librar de muchos males el resto de su vida. La ira de Dios se enciende siempre en contra del pecador y el pecado literalmente embrutece, es la palabra correcta. Embrutecer significa quitar la capacidad. Embrutecer sería como una persona que toma alcohol. ¿Cómo camina una persona que está alcoholizada? Empieza a moverse, se cae, aunque el piso esté normal y todo, él se empieza a bambalear, habla disparidades, habla tonterías, se cae al suelo. ¿Por qué? Da pena a una persona así, da vergüenza ajena verlos. Bueno, es lo que el pecado hace en el corazón. El pecado te hace andar como un ebrio. No das paso, no puedes seguir una línea recta, no puedes caminar derecho, no puedes caminar en rectitud. Es lo que el pecado hace. Y otra causa más que el pueblo de Israel tenía fue la ingratitud. ¿Cuánta gente menosprecia y ve como un pecado poco grave la ingratitud? No, pues pecados graves, tomar, mentir, adulterar, robar, esos sí son graves, pero no, pues la ingratitud, ¿cuál es? Es un detalle nada más. Gente que no valora todo lo que recibe de Dios. Gente que solamente está mirando lo que no tiene, pero jamás se detiene a valorar y agradecer a Dios por lo que ya tiene el día de hoy. Personas que por su egoísmo no pueden ser nunca agradecidos. Si algo lo tienen gracias a su trabajo, y si algo les falta es porque Dios no se los da. La ingratitud. Detente y medita todo lo que Dios te ha dado. Y si has sido ingrato o mal agradecido, pide perdón a Dios, porque es un pecado muy grave ante los ojos de Dios la ingratitud. Si algo le duele a un padre de sus hijos, es que sus hijos no le agradezcan siquiera lo que tenía por obligación hacer. Y eso lastima mucho el corazón de un padre, que sus hijos no le agradezcan, que no reconozcan todo el sacrificio que se les ha dado. Con Dios no es diferente, Él también se duele por ello. Por eso dice la Biblia, dad gracias en todo, porque cuando aprendes a conocer el carácter de Dios, sabes que aún las cosas que no te son para bien, entre comillas, realmente sí son para tu bien. Así como un hijo quizá no podrá agradecer de inicio que le den una vara, que le apliquen un castigo, que le quiten algo que le gusta, no lo va a agradecer de inicio porque le va a traer un conflicto en su carácter. Después va a entender y va a decir, qué bueno que me quitaron esto, qué bueno que me castigaron así, qué bueno quizás que me hicieron aquello. Y es cierto que a veces quizás los padres en la antigüedad quizás abusaron de ese derecho y castigaban severamente a sus hijos, les quebraban los palos, les aventaban cosas. A veces podría tallarse hasta como de salvajismo quizás, pero yo veo que ese carácter que se formó en ellos, aún a pesar de la dureza que tenían sus padres, les ayudó para que no se fueran un vicio, para que no se fueran al pecado, para que no se corrompieran sus vidas. Y es cierto, no es lo más correcto, ni estamos promoviendo aquí que alguien destruya a sus hijos por los golpes o las palabras, pero sí es cierto que la disciplina siempre hace bien al ser humano, y que la falta de disciplina corrompe el carácter del hombre también. Eso es cierto, no lo podemos negar. La gente que no sabe agradecer lo que hace su prójimo por él, tampoco lo va a hacer con Dios. ¿Se ha fijado que hay personas que no dan gracias ni al que les da una cosa, ni a los que les sirven diariamente? Se acostumbran a recibir todo, esperan recibir todo y nunca dicen gracias, nunca reconocen. Tampoco lo van a hacer hacia Dios. El que no sabe agradecer a los que están cerca, a los que ve, menos va a agradecer a quien no puede ver. No es un detalle del carácter, no, es un problema del corazón, es un pecado abominable. Es un pecado abominable, ¿sabía usted eso? ¿Sabía usted que
los hombres que estuvieron cerca de la tierra prometida, que salieron de Egipto, ¿sabe cuál fue la raíz por la cual ellos no entraron? Vamos a leerlo en el Salmo 106. Salmo 106. Por eso quizás hasta puede parecer algo muy trillado enseñarles a los niños que todo lo que reciban, gracias, todo lo que pidan, por favor. Es un hábito que puede usted verlo así, pero qué importante es. Qué importante es que se cultiven esos hábitos. Las personas que crecen sin ese hábito van a tener muchos conflictos en su vida de adultos. Dice Salmo 106, verso 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Fíjese, no entendieron, pero ¿por qué? Dice, no se acordaron. Oiga, Dios abrió el mar rojo, mandó plagas, fue evidente, nadie podía negar que Dios los sacó con mano fuerte de Egipto, pero ellos decidieron no acordarse, no tenían amnesia. La ingratitud les hizo pasar por alto todo lo que Dios había hecho. Imagínense. Sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Cuando eso pasó, verso 13, bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Imagínense, Dios los había acabado de sacar del desierto, donde eran esclavos. Los libró de un ejército enemigo que los iba a hacer pedazos literalmente. Ellos no tenían armas, ni eran soldados. Y venía un ejército con carros, con armas, con espadas, con escudos, con lanzas, con flechas, con arcos. Y Dios los destruyó a todos en un instante. Pero ellos decidieron después decirle a Dios, ¡ay, qué difícil es caminar con Dios! ¡Qué difícil está este desierto! Hace mucho calor. No tenemos lo que los egipcios tenían allá en la tierra. Empezaron a ver lo que les faltaba. No echaron de ver lo que ya tenían. Empezaron a quejarse de las cosas que tenían al rato. Recordaban los pescados, los ajos, la cebolla, los pepinos, las verduras, la carne que tenían. Y ahí solamente tenían maná. Y empezaron a quejarse con Dios. ¿Por qué esta comida? Queremos comer otra cosa. Ya nos cansamos de esto. No consideraban que era un milagro que en el desierto fueran alimentados. ¿No veían eso? Oye, ¿cómo Dios le va a dar de comer aquí a 600,000 hombres en el desierto? Y los va a sostener con todos sus animales. Porque ¿qué era lo que comían los animales? Pues tenían que comer también el maná, porque no crecían. ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿De dónde agarraban pasto, forraje, paja? Pues no había, solo había maná. Tanto ellos como los animales se alimentaban de la comida que Dios les dio. Pero no echaban de ver nada de eso. Mejor sería que muriéramos en Egipto, decían, todos amargados. Mejor hubiera sido ser enterrados allá que en este desierto difícil, ardiente. No miraban que Dios estaba con ellos. No miraban que su calzado no se había envejecido. No miraban que sus ropas no se habían roto. Quizá decían, no, pues ya me hacen falta otras sandalias, ¿no? Ya tengo 10 años con las mismas, pero no veían la mano de Dios. Estaban codiciando lo que no tenían y dejaron de disfrutar todo lo que tenían. Por eso es que la ingratitud, amado amigo, amado hermano, es un pecado abominable ante los ojos de Dios. Cuando no agradeces ni a los que están cerca de ti, con los que viven, los que te sostienen, los que te dan de comer, los que te lavan la ropa, los que te dan las cosas elementales de la vida. Si no aprendes a reconocer y agradecer, no vas a poder caminar con Dios. Es indispensable. No recordaron las victorias que Dios les había dado. No valoraron, solo miraban sus necesidades superfluas. Estaban sumergidos en su mezquindad. La ingratitud te lleva a la amargura, a la queja, a la murmuración, al desánimo. ¿Crees que te mereces las cosas que quisieras tener?
Y hasta consideras injustos a los que no te las dan porque tú te las mereces, cuando realmente no te mereces nada. No disfrutas lo que tienes por anhelar lo que no tienes. Pero la gratitud, cuando tú cambias y te arrepientes, la gratitud te lleva a amar. La gratitud te lleva a agradecer todas las pequeñas cosas que tienes en tu vida, todas y cada una. A ver un amanecer, como cantábamos hace un rato, cada mañana al despertar. Veo tu luz, Señor. ¿Cuántos se despiertan y más bien es queja, es fastidio? Ay, otra vez el día, otra vez el trabajo, otra vez la escuela, otra vez esto. Oye, ¿estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Ya se te olvidó que estás vivo? Te podías haber muerto y con ese corazón no creo que fueras cristiano. ¿A dónde te ibas a ir? Piensa, razona. La gratitud te lleva al servicio. La gratitud te lleva a la entrega. La gratitud te lleva a la fidelidad. La gratitud te lleva a estar de buen ánimo. La ingratitud te lleva a estar siempre de malas, a ser negativo, a ver todo lo peor que puede ocurrir y no ves todas las misericordias que Dios ya ha hecho. Por eso vamos a volver otra vez a Jueces 10. Dios les recuerda al pueblo de Israel, a pesar de que se habían vuelto a adorar todos los dioses de los pueblos vecinos, Él les recuerda su fidelidad. Verso 12. Vamos a leer desde el 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos y de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Dios les está recordando. Mas vosotros me habéis dejado, dice, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Ándale, ese artista que tanto adoras, ese deportista, ven que te venga a pagar tus deudas, que te venga a aconsejar en tu matrimonio, que te venga a ayudar a cuidar a tu hijo, que ellos vengan, son los que adoras, ¿no? Son por los que das tu vida, por los que te desvive, los que anhelas, tus metas, tus modelos a seguir. Llámales que vengan a resolverte tu vida, clama a ellos, mándales una carta, pídeles que te ayuden. A ellos les das tu vida. Pídele a tu trabajo, pídele a tu patrón, pídele a tus estudios, pídele a aquello que tú tomas como pretexto para no servir a Dios. Clámales a ellos. Es lo que dice Dios. Ándale, ¿quieres servir a tus dioses ajenos? Pues ándale, clámales, que te vengan y te libren ahora. ¿Qué decían ellos? Pues no, es que estamos oprimidos, es que estamos esclavizados, es que estamos en aflicción. Verso 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Primeramente reconocen su pecado, comienzan a hacer reformas religiosas. ¿Qué tenían que hacer? Pues obviamente echar todos sus dioses para afuera, reconocer que solo había un Dios, pero no había cambios profundos. Rompían los ídolos que estaban afuera, tiraban el altarcito, lo movían, lo quitaban o guardaban el muñeco, pero no había un arrepentimiento profundo. Solamente era algo exterior. Tan pronto como veían la libertad y la bendición, otra vez volvían a sus pecados. Qué triste. Qué terrible es la ingratitud. Qué terrible es cuando el hombre solamente busca a Dios para ser librado momentáneamente de un pecado, pero no para servirlo. Qué terrible es cuando un ser humano únicamente busca a Dios como una solución temporal, como una aspirina para un dolor de cabeza. Y cuando se me quita el dolor de cabeza, otra vez vuelvo a mi vida. Es lo que estaban haciendo ellos. Pero Dios aún así, por amor a sus siervos, a Abraham, a David, a todos los que había prometido, los libraba. Dice el verso 16: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Fíjese, ¿por qué empezaron a servir a Dios? ¿Porque amaban a Dios? No, lo empezaron a servir porque estaban oprimidos. Y a pesar de esto, dice la Biblia que él fue angustiado. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios se duele aún del pecado del hombre. Se duele primeramente porque a él le duele, pero también se duele de ver cómo la vida del hombre se hace pedazos por sus pecados. Él se duele.
pero como juez tiene que castigar. Sin embargo, también como redentor va a buscar que el hombre venga a su camino. De ahí va a depender mucho lo que usted haga. Dice el verso 17: entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. ¿Qué tenían que hacer? La guerra. Estaban oprimidos. ¿Quién va a empezar la batalla? ¿Quién nos va a librar? Estaban acostumbrados a ver a los jueces, pero no había juez todavía en ese momento. Entonces Dios, por amor a su pueblo, por amor a las promesas que Él dio a sus siervos que fueron fieles, les levanta otro juez. Pero en este caso hay un juez que es muy particular, uno que es único, de hecho, por cómo es. Vamos a mirar capítulo 11, versículo 1. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Esto aquí lo tengo subrayado en mi Biblia porque yo le había comentado la vez pasada que Dios siempre escoge personas que son esforzadas, que son trabajadoras, que son valientes. Dios nunca agarra a una persona de la hamaca y lo levanta para servir en su pueblo. No, son personas que ya están trabajando, que son valerosos, son esforzados. Dios mira el carácter de la persona, es muy importante. Y dice que era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Era un varón esforzado, pero tenía una desventaja: era un hijo nacido en la ilegalidad. Su padre tuvo una aventura con una prostituta y Jefté había sido el resultado de esto. Era un hombre que tenía, pues imagínense cuántos complejos. Mi madre no la conocí, es una prostituta. Su padre lo tuvo de todos modos. Los otros hijos de Galaad, que sí eran sus hijos de su esposa, lo menospreciaron y lo rechazaron. Verso 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Imagínense el trauma para este hombre, que era hijo de una ramera. Obviamente él no tenía la culpa de eso. Él nació y él estaba libre de toda culpa. En todo caso la culpa tendría su padre, pero Dios vio algo en él. Y esto nos muestra algo muy importante, que Dios no hace acepción de personas. Donde Él ve un corazón dispuesto, no importando de dónde vengamos, Él te puede utilizar. Aun si eres tú una persona que te sientes menospreciada por otros, o que tal vez fuiste o eres un hijo ilegítimo, una hija ilegítima, o tu vida se desarrolló en medio de muchas complicaciones, como veremos más adelante, Dios te puede usar. Dios no hace acepción de personas. Dice la Escritura en el verso 3: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Por eso Jefté simboliza a los que son acomplejados, a los que se sienten rechazados, a aquellos que se sienten de poca estima delante de Dios. Jefté representa a aquellos que son relegados por la sociedad y eso les hace creer que valen menos que otros. No, pues tú creciste sin padre, tú no tuviste ni mamá, quién sabe quién es tu mamá, ni sabes, o eres huérfano, o te abandonaron en un lugar, tú no vales nada, ni tus padres te querían porque no vales nada. Y a veces esa gente se siente menospreciada o piensa que Dios no puede hacer nada en ellos, y a veces con tal de ser aceptados por los demás, acceden a peticiones poco dignas. Para ser aceptados por otros, se meten a un vicio, se meten a fumar marihuana, a drogarse, a alcoholizarse, se meten a robar, se meten a lo que sea, con tal de que sean aceptados, porque creen que valen menos. Acomplejados, personas que tienen alguna desventaja en la vida. Por esa causa, a pesar de todo ello, él tenía un carácter. Versículo 5. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Primero lo habían rechazado, pero como vieron que era un varón esforzado y valeroso, dijeron: pues Jefté puede servir. Verso 6. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. ¿Cómo yo? Verso 7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad:
¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues ahora venís a mí cuando estás en aflicción? Yo, Jefté, el hijo de la prostituta, seré su caudillo. ¿De verdad me van a aceptar? ¿Me van a tomar en cuenta? ¿Me van a valorar? Muchas dudas por su carácter, por lo que las desventajas que él tenía solamente. ¿Por qué ahora vienen? Dice, ¿sí? ¿Por qué ahora vienen delante de mí? Él sabía que si peleaba habrían bajas en Israel. Era por un territorio que estaba en disputa. Estaban peleándolo, como hasta hoy, ¿verdad? No ha cambiado mucho. Es lo que estamos viendo aquí hoy, lo mismo que pasa el día de hoy. Israel peleando contra Siria, contra Palestina, contra los árabes que están ahí alrededor. Es lo mismo. Dios lo dijo en su palabra desde el libro de Génesis. Está eso profetizado que así había de ser. Ahora, Jefté no parece que sea trabancado, impulsivo o intemperante. Más bien pregunta, calcula el costo, pero no para quedarse viendo como otros cruzan, no, más bien quiere hacer cálculos precisos. Dice el versículo 8, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? O sea, ¿seré yo vuestro líder? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, aquí vemos cómo Jefté no agarró un ejército y se fue a pelear. Primero quiso negociar. Porque la mejor guerra, dicen los estrategas militares, es la que no se pelea. La mejor guerra es aquella en la cual obtienes la victoria sin levantar una sola espada, sin levantar un solo fusil, sin lanzar un solo proyectil. Es la mejor guerra, la que puedes ganar sin bajas. Por eso Jefté se ve como un hombre que piensa, que razona. No se dejó llevar, pues Dios va a entregarlos, agarren espadas y vénganse y vamos a darles a todos. No, vamos a intentar negociar. Verso 12. Envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú para conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? ¿Por qué dice así? Bueno, recuerde que Dios le había dado la tierra de Canaán al pueblo de Israel. O sea que les pertenecía por derecho ¿de quién? Dado por Dios. La conquistaron hacía 300 años y por lo tanto tenían derecho de antigüedad, pero los amonitas pues, no creían en eso y llegaron y mediante la guerra se apoderaron de gran parte del territorio. Pero Jefté apeló a lo que era conocido y empezó a intentar razonar. Dice la Biblia que el hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Estuvo primeramente dispuesto a oír, preguntar, a ver, pues, ¿por qué tienes guerra? ¿Por qué me oprimes? Y dice, y tardo para airarse. No se dejó llevar por la ira, no se dejó llevar por sus deseos, por sus impulsos, sino que pensó. Proverbios 29:11. Vamos a mirar un proverbio, esta parte es importante. Dice la escritura en este texto, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Vea el carácter, el necio da rienda suelta. O sea, la idea es como un caballo que se desboca y en lugar de que le jale la rienda para que se pare, le sueltas la rienda. Si alguna vez has montado un caballo, sabes qué significa eso. Le sueltas la rienda y el caballo hace lo que se le pega la gana. ¿Sí? Pero si tú tomas la rienda, puedes controlar a la bestia, al caballo. Dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio al fin la sosiega, o sea, la calma, la disminuye, la baja, dice, no vale la pena. No vale la pena, ¿para qué? No es necesario, no va a dejarme nada bueno. Aún ante las razones de Jefté, sin embargo, no hay una solución. Vamos a volver a Jueces capítulo 11, versículo 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas. O sea, otra vez.
vuelve a mandar otros. No se conformó la primera, que no hubo respuesta. Verso 15, para decirle, Jefté ha dicho así: Israel no tomó la tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades Barnea. Está mandando toda una diplomacia, está razonando con el rey de Amón. Mira, cuando Dios nos sacó de Egipto, no pasamos por tu tierra, te pedimos permiso y no quisiste y nos quedamos ahí. Como dicen, nosotros no te agredimos, no actuamos de una manera, pues quizás atrabancada, o porque Dios nos ayudaba, no tomamos lo que no era nuestro, nos esperamos. Pero ahora tú, ¿por qué haces tal cosa? ¿Sí? Todo eso está dialogando y está buscando razonar Jefté con el rey de Amón. Vamos a mirar verso 23. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? No, acuérdate, Dios nos dio tu tierra porque tú eras idólatra. Curioso, ¿no? Le está reclamando a Amón porque ellos eran idólatras y ellos también venían de la idolatría ahora. Así es. Dice, ¿pretendes tú apoderarte de él? Verso 24. Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Cuando Dios nos lo dio, entiéndelo. Dios nos dio esta tierra, nos pertenece. ¿Qué está haciendo? Negociando, intentando que no haya guerra. ¿Puede leer todo esto? Vamos a leer hasta el versículo 30. No hubo respuesta, obviamente que estaba haciendo el rey de Amón preparándose para la guerra. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué hizo aquí Jefté? Pues no tenían que hacer eso. Dios no le pidió que hiciera eso, pero sus complejos, su inseguridad, es que cómo yo voy a hacer semejante cosa delante de Dios. Y ¿qué hizo? Tuvo que hacer un voto para que tuviera más fuerza quizás lo que él iba a pedir, que Dios le entregara a sus enemigos delante de él. No era necesario que eso ocurriera, no requería, no era necesario que lo hiciera, sin embargo lo hizo porque no quería, tenía una inseguridad quizás así. Verso 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefté le envió, ¿sí? No quiso atender las razones que Jefté le dio. ¿Qué pasó entonces? Inicia la guerra, pero para que tener mayor seguridad, Jefté tiene que hacer un voto. ¿Le pidió Dios que hiciera ese voto? Pues no era necesario. No tenía que prometer nada. Dios le iba a dar esa victoria porque era Dios y porque era su pueblo. No era porque él hiciera algo. No era como que él tenía que hacer las cosas para que Dios le diera. Eso vamos a ver verso 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. ¿Qué pasó con Jefté? Jefté creyó a Dios y Dios lo libró. Jefté creyó la palabra de Dios y Dios le dio una victoria muy grande. Pero puesto que no estaba libre de sus complejos, que se consideraba menos que los demás y que había sido menospreciado, hace un voto, repito, que no tenía que hacer. ¿Cuánta gente se pone así a hacer promesas a Dios? Que Dios es Dios, no les demanda. Ahora sí, Señor, voy a hacer tal o cual cosa. Voy a ayunar 40 días, Señor, si tú me das esto. Voy a orar 4 horas diarias si tú me concedes esta sanidad. Voy a hacer tal y cosas que no vas a cumplir después.
pero que te salen de un corazón que anhela que Dios te responda, y entonces quieres como que negociar con Dios. A ver, ¿yo qué te voy a dar para que tú me des a mí? Y lo que Dios quiere es tu corazón, nada más. No tienes que estar dándole cosas, no es necesario. Por eso dice la Biblia que vuestro hablar sea así, sí, no, no. Si Dios te pide que lo sigas, sí, Señor. No hagas, bueno, no, a ver, primero haz esto, mejor aquello, dice, lo que es más de esto de mal, procede. Si te tienes que ver impuesto a poner un juramento o una promesa, quiere decir que tu palabra no vale. Quiere decir que tu palabra no tiene valor y por eso tienes que poner a Dios por testigo para que te crean. Y eso está mal. Tu palabra debería ser suficiente que dijeras, voy a hacer esto, y dijeran, lo va a hacer. No tiene que haber un juramento. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5, aquí la Biblia nos habla acerca de la insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando fueres a la casa de Dios, dice este texto, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Otros le hacen promesas a Dios que no están dispuestos a cumplir. Ahora sí, Señor, voy a caminar y voy a dejar el pecado, voy a dejar el adulterio, voy a perdonar, voy a dejar de mentir. Señor, voy a ser constante en mi comunión. Y luego no cumplen. ¿Por qué? Porque nacen de las muchas palabrerías. No estás dispuesto, pero quieres una manera de presionar a Dios. Como si pudieras tú decirle cosas y Él no supiera lo que en tu corazón hay. Qué importante es esto. ¿Qué le has dicho al Señor? ¿Le has prometido algo? Pues tú lo dijiste, cúmplelo. Lo que has dicho que vas a cambiar, pídele a Dios que te ayude y hazlo. Lo que has dicho que vas a seguirlo, eres responsable de seguirlo, si no en aquel día. Dios te va a decir tú mismo, de tu boca, por tu boca te juzgo. Tú dijiste esto, tú prometiste esto, tú dijiste lo otro y no lo cumpliste. Tú lo dijiste. Y además, quizás hasta era correcto lo que decías. Lo malo fue que tú te comprometiste. Y de tus muchas palabras vino un lazo para ti mismo. Ahora, ¿quiere decir eso que entonces no debes de comprometerle nada a Dios? No. Más bien quiere decir que razones lo que vas a decir. Y a veces más que prometer, mejor haz las cosas. Hay gente que llega año nuevo, tiene propósitos, se propone muchas cosas, le dice a todos, pero no hace nada. Pues no sirve de mucho eso. Lo que has dicho que vas a creerle, recuerda que confiar es obedecer. Verso 4 otra vez de Eclesiastés 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Cumple lo que prometes. Él no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. También representa este texto y Jefté a los que quieren ganar a Dios por obras y sacrificios. O sea, como que quieren impresionar a Dios por lo que hacen. Mira, Señor, ya hice esto, hice aquello, hice lo otro, como si Dios fuera a impresionarse. Realmente el que hace la cosa, si algo haces para Dios, pues lo hace Dios a través de ti, no eres tú. En todo caso te dispones y es importante, pero no puedes obtener ningún mérito por lo que de Dios venga a raíz de tu vida. Es únicamente un instrumento. Es como si la guitarra se sintiera honrada y dijera, mira qué bonitas notas salen de mí. Pues sí, pero el que te toca es el que te lleva en todo caso el aplauso. La guitarra es un instrumento. Así somos delante de Dios, únicamente somos instrumentos para Él. No podemos gloriarnos por ninguna cosa que ocurra.
Algunos sienten que necesitan obras para que Dios los oiga, como si lo comprasen. Mi oración, mi ayuno, confío en mis sacrificios, confío en que hice esto. No confíes en eso. Entonces no oro, no, sí ayuna y sí ora, es necesario. Pero no pongas tu confianza en esas obras, pon tu confianza en Dios. Y el ayuno y la oración y la lectura o lo que hagas, lo haces como una manera de tú mismo estar más claro y abierto para escuchar la voz de Dios. Pero no es algo con lo que puedas tú ganar. Es decir, a Dios no le puedes torcer la mano. No puedes hacer lo que Él haga, lo que tú quieres. No puedes hacer eso. Dios va a hacer su voluntad, pero te habla para que tú seas partícipe de ella también. Pero no lo puedes manipular. Jefté quiso asegurarse. Pues ya me dijo Dios que va a entregarme los enemigos, pero yo me quiero asegurar. El que salga, yo lo voy a ofrecer en sacrificio a Jehová. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que quien sale a recibirlo fue su propia hija. Y no solo su propia hija, la única hija que tenía. No tenía hijos. Era la que permitiría que su descendencia continuase. Cuando un varón en Israel no tenía varones, las hijas eran responsables de continuar su descendencia, porque no podía morir el nombre del varón. Entonces las hijas tenían que llevar esa carga, pero ahora su única hija tenía que ser ofrecida. Vamos a ver Jueces 11, versículo 34. Después de la grande victoria, ahí venía Jefté, feliz, bendecido, Dios lo ayudó, Dios le dio la victoria. Verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí a su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ello hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Jefté cumplió su promesa. No era un hombre impío, pero sí impulsivo. Jefté se me figura en su carácter como a Pedro, un hombre que hablaba muy rápido, decía muchas cosas, pero no pensaba mucho lo que decía. Señor, si fuera necesario, hasta la muerte iré contigo, Señor. Y Jesús le acaba de decir: hoy me vas a negar 3 veces, Pedro. No, ¿cómo que 3? No, yo hasta la muerte sí es necesario. Cuando le preguntaron si lo conoce, dijo: no, ni lo conozco. Impulsividad. Cuidado. Muchas palabras, mucho ruido, pocas nueces, dicen por ahí, ¿no? Mejorar las cosas que Dios te pide que hagas. Leíste su palabra, entendiste su voluntad, hazlo. No te jactes de ti mismo. Ya hice esto, voy a hacer aquello. No busques que los demás te aplaudan. No busques que otros reconozcan en ti. Porque si buscas que los demás reconozcan lo que tú haces, pues esa va a ser tu premio. El aplauso que los demás te den, no lo que Dios te puede dar. Cuando hagas oración, por eso dice la Biblia, entra en secreto. No lo divulgues, no lo proclames. Dice: no seas como los hipócritas que van a orar en público en las sinagogas para ser vistos de los hombres. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, y no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Sé discreto. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, dice la Escritura. Si vas a dar ofrendas, si vas a dar limosna, dice la Biblia, que es un sinónimo de una ofrenda, hazlo en silencio, en secreto, que no sepan. No busques la gloria de los hombres, no busques ser reconocido por ellos, porque ese va a ser tu recompensa, que ellos te digan bravo, que ellos te digan qué hombre tan espiritual, qué mujer tan cristiana. Ese va a ser tu premio nada más. De Dios no vas a recibir nada, porque buscaste la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Hazlo en secreto. Entonces Jefté, con todo y lo que hizo, él cumplió su promesa. Dijo: pues ya lo dije, Dios me respondió, ahora yo tengo que cumplir lo que yo le prometí a Dios. Existen algunos que dicen que esto implicó que Jefté sacrificara a su hijo, a su hija, pero no es el sacrificio que pensamos. Dios nunca ha pedido sacrificios humanos. Es algo abominable,
Solamente los sacerdotes y los levitas podían ofrecer sacrificios, él no, y solamente estaban autorizados para sacrificar animales, nunca personas. La idea de esto del sacrificio de su hija más bien era ofrecerla a Jehová, así como cuando Ana oró por Samuel y dijo, si tú me dieres varón, yo lo ofreceré a Jehová. Y lo que hizo Ana con su hijo Samuel fue que lo entregó para el servicio en la casa de Dios. Estaba dedicado a Jehová, pero esto implicaba que Jefté le entregó para el servicio del Señor a su hija, implicaba que ella permanecería totalmente consagrada a Dios, que implicaba también una virginidad de por vida por ella, no podría ser madre y no podría dar descendencia a sus padres en Israel. Es decir, iba a perecer el nombre de él, pero a través del sacrificio de su propia hija. Vamos a mirar versículo 36, pero vamos a ver también el corazón de su hija. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. ¿Qué dijo su hija? Señor, si le has prometido algo en base a mi persona, hazlo, Señor, hazlo, porque Dios te ha respondido. ¿Qué disposición? Esto me recuerda a la madre de Jesús, a María, cuando dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. Y ser una madre sin un padre en Israel en ese tiempo era un problemón. Hoy en día, pues, ser una madre soltera es algo que es muy común ya, pero en aquel entonces una mujer que tuviera un hijo sin un padre era un estigma social muy grande. La persona nunca en su vida se iba a librar de que fornicó, porque es la única razón por la cual podía tener un hijo, y que no tenía un padre su hijo. Era algo muy terrible, y María aceptó, porque era la forma que Dios había escogido para que viniera el Salvador al mundo. Tenía que venir por una concepción inmaculada, es sin mano del hombre. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. Si algo tenemos que imitar de María, es su disposición y su obediencia a Dios, aún a pesar de los problemas que iban a venir para ser el instrumento que Dios le había escogido que fuera. Qué docilidad, qué sumisión, qué disposición y qué obediencia por gratitud a Dios. No tuvo pretextos, ¿verdad? No, pues eso tú lo prometiste, ¿por qué a mí me involucras? Es tu vida, respeta mi vida. No, la hija entendía, Dios nos dio la victoria. Dios nos libró de la esclavitud. Ella merecería estar al lado de Isaac, hijo de Abraham, que estuvo dispuesto a ser sacrificado con tal de hacer la voluntad de Dios. Ella merecía, y nos recuerda la actitud de Cristo también, que tuvo que dejar al Padre, que el Padre lo entregase para tomar venganza por la maldad que tú y yo habíamos cometido. Un tipo de Cristo, un sacrificio para Dios, una docilidad a la voluntad de Dios. ¿Cuántos en verdad están dispuestos a decirle a Dios, lo que tú me pidas, Señor, yo sé que es para mi bien y es lo mejor? Lo que tú me digas, Señor, aunque se cruce con mis planes, aunque se cruce con mis metas, aunque se cruce con mis anhelos, si tú me lo pides, Señor, yo te lo voy a dar, porque sé que lo que tú me pides es lo mejor. Pero ¿cuántos están dispuestos realmente a ello? Por amor a tu reino, a tu obra. No se dice mucho de esta joven, pero una huella indeleble de sometimiento a la voluntad de Dios quedó en la vida de esta joven. Versículo 37. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Aquí está el por qué ella no fue sacrificada, como entenderíamos. Dice, ella nunca conoció, y está en un tiempo en el cual es algo continuo, o sea, vivió y consagró su vida a Dios. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días en el año. Entregó su vida, la ofreció a Dios. Ella dijo, vale la pena, porque Dios libró a su pueblo
de sus enemigos. Había librado a mucha gente de padecer horrores en manos de gente sin escrúpulos, sin moral y sin temor de Dios. Y yo pregunto, ¿no valdrá la pena consagrar nuestra vida a Dios para que muchos puedan ser librados de la muerte eterna? Para que muchos en tu hogar tengan oportunidad de salvación, para que muchos que son cercanos a ti puedan conocer a Dios también. ¿Cómo? Tú ofreciendo tu vida a Dios. Porque eso es lo que va a atraer a otros. Cuando vean lo que tú haces para Dios, cuando vean cómo tú entregas tu vida a Cristo, cuando vean tu disposición a caminar con Él, los que vean van a decir, pues ¿cuál es su Dios? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué vive aquello? ¿Por qué deja esto? ¿Por qué deja lo otro? ¿No valdrá la pena? Yo creo que sí. Dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Jefté representa entonces a aquellos que con complejos, con limitantes, con muchas desventajas en su vida social, sin embargo disponen su corazón para servir a Dios. ¿Eres tú una persona que te sientes relegada? ¿Eres tú una persona que te sientes tal vez limitada? Bueno, deja de menospreciarte, de condolerte y mira al que te llama. El ejército de Dios está conformado de gente vil que ha sido transformada por el poder de Dios. Deja de condolerte de lo que viviste, lo que te hicieron. Si de pequeño sufriste abusos, menosprecios, para Dios vales mucho, porque Él te compra y te limpia y te hace una persona nueva. Y todo lo que tú viviste, todo lo que en tu niñez viviste, o el menosprecio que sufriste, o la desventaja que tuviste, para con Dios no tiene ninguna importancia. Es más, Él se glorifica en usar personas más viles. Entre más vil sea la persona, más gloria lleva a Dios. Imagínense qué dirían Jefté, el hijo de la prostituta. Fue el que liberó a Israel. Todos un día lo echaron fuera. Todos un día le dijeron, tú no sirves para nada, eres un bastardo. Que es la palabra que se usa para un hijo no nacido en la legalidad. Eres un bastardo, no tienes nada que ver aquí con nosotros. Eres una deshonra al pueblo. Pero después viene y es el caudillo de Israel. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo ha sido? ¿Recuerda a la samaritana? ¿Recuerda al gadareno? ¿Recuerdas a Bartimeo, el hijo de Timeo el ciego? ¿Te acuerdas de Zaqueo, aquel hombre que nadie lo quería en su sociedad? ¿Te acuerdas de María Magdalena, que era una mujer prostituta también? ¿Te acuerdas de aquella mujer que enjugó los pies de Cristo con sus lágrimas y los secó con sus cabellos? Hasta hoy la memoria de lo que hizo está registrada en la Biblia. Una mujer vil ante los ojos del hombre, tanto que el fariseo que estaba ahí, Simón el fariseo, dijo, si este fuera profeta, sabía qué clase de mujer es la que le está tocando. Y Jesús le dijo, Simón, tengo una pregunta que hacerte. Si dos criados le deben uno poco y uno le debe mucho a su señor, y él perdona a ambos, ¿cuál crees tú que le amará más? Simón dijo, pues al que le perdonó más. Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Por tanto te digo que yo entré hoy a tu casa y no me diste un beso. Estuve aquí sentado y no me ofreciste agua para lavar mis pies. Pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de llorar y enjugarme mis pies con sus lágrimas. Y por cuanto ella mucho ha pecado y mucho se le ha perdonado, hoy mucho ama. Pero tú, como poco se te ha perdonado, poco amas. Por tanto, lo que ésta hace quedará registrado para siempre. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Esa es la parábola que Jesús le dio a este hombre, el gadareno. Magdalena, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, pescadores, hombres sin letras, hombres sin valía, no eran estudiados, no tenían preparación, no tenían dinero, no tenían palancas, no tenían nada, pero Dios los utilizó. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Qué cosas tú has hecho que han ofendido a Dios? ¿Sabes?
Él aún así te está llamando. No porque seas el mejor, sino quizás porque eres de lo peor y yo me pongo en primer lugar. Porque ciertamente nuestros pecados han sido muchos delante de Dios, pero Él está dispuesto a utilizar nuestras vidas. Él está dispuesto, como esa mujer, si tú estás dispuesto a humillarte y a reconocer, está dispuesto a utilizar tu vida también. ¿Qué es lo que te hace valer menos ante los demás? Tal vez has sido un hombre o una mujer miserable, amargado, pecador, adúltero, impío, sucio, yo no lo sé. Dios te está llamando, aún con todo eso. Porque no es nuestro pecado lo que nos hace indignos, sino la ingratitud y la falta de respuesta ante Dios. Él te llama, Él te busca y Él quiere que también como Jefté tú pongas tu vida delante de Él y que Él se pueda glorificar en ella. Te invito a que cierres tus ojos un momento. ¿Dónde están los Jeftés que Dios puede usar para glorificar su nombre? ¿Dónde están aquellas mujeres entregadas, dispuestas a poner su vida delante de Dios? ¿Dónde están aquellos jóvenes que están dispuestos a poner su vida y sus metas delante de Cristo antes que en sus propias metas? Hay un Dios dispuesto. ¿Dónde están aquellas personas que saben que Dios les habla, pero que tal vez no han escuchado el llamado de Dios? Dios te sigue hablando todavía. Y Él te dice, vuélvete a mí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor en Zacarías. Vuélvete a mí y yo me voy a volver a ti. No hay razón de que vivas tu vida sin mí. No hay razón de que vivas tu vida mendigando amor en el mundo, mendigando un poco de paz, mendigando las obras de este mundo que no sacian, que no aprovechan. Ya déjalo. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los impíos. Basta el tiempo pasado para haber hecho ya todos los pecados que has cometido. No más. No te van a ayudar. No te van a satisfacer. No te van a hacer feliz. Pero si entregas tu vida a Cristo, como a Jefté, Dios también te puede usar. Y tú que eras la persona menospreciada, tú que eras la persona de poca valía, tú que eras la persona de la que todos se burlaban y siempre te veías como menos, Dios te puede usar para glorificar su nombre, si tan solo te dispones, tal como Jefté lo hizo. Jefté. ¿Dónde está Jefté el día de hoy? ¿Eres alguien que tiene desventajas en esta sociedad? ¿Eres alguien que los demás te han menospreciado? Quizá por tus pecados. Quizá porque como Jefté fuiste fruto de una relación no apta, no adecuada. Quizás porque como Jefté también fuiste rechazado por muchos en tu vida. Esos que te han rechazado no era Cristo ninguno de ellos. Él te dice, vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Que Dios te ha llamado, cuánta gratitud debemos tener hacia Él. Porque nos llamó no por ser virtuosos, sino más bien porque vio maldad y porque vio vileza. Y Él vino a cambiar y a transformar todo para hacerte apta para servir en su reino. Mi perfume ante ti, no tengo palabras para agradecerte, me rescataste,
nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque tomas de lo vil y lo menospreciado, Señor, para avergonzar a los sabios de este mundo, Señor. Porque nos has llamado con un llamamiento santo, Señor, para hacernos parte de tu reino, para que sirvamos en él, Señor. Aún no teniendo dignidad, lo haces para mostrar tu amor, tu misericordia y tu poder. Y aun que tú no haces acepción de personas, Señor, sino que en todo lugar donde ves varones, hombres y mujeres que sean temerosos de ti y hagan tu voluntad, esos tú oyes, Señor, y estás dispuesto a bendecirles. Creaste universo, eres Dios del cielo, formaste la tierra, Jesús, eres Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo para que vinieras a mí? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo para que vinieras a mí? Te necesito, Jesús.
vacía, mi alma perdida, viste mi vida vacía, mi alma perdida. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Viste mi vida vacía, mi alma perdida, viste mi vida vacía, mi alma perdida. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí y me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste. Tú viniste a mí y me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste de ti, todo lo llenaste de ti, todo lo llenaste, Jesús, de ti, todo lo llenaste de ti. Somos nosotros, Señor. ¿Quiénes éramos para poder meter nuestras manos en tu reino y en tus cosas, Señor? Antes bien somos privilegiados, Señor, porque nos miraste, porque nos consideraste, Jesús. Y ciertamente ninguna cosa buena viste, Señor. Sin embargo, aún así nos llamaste, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, y nos concediste el arrepentimiento, Señor, y la fe para salvación, Jesús. Y henos aquí, Señor, y tú abres esa puerta para que todo el que quiera venga y compre sin dinero vino y leche, las misericordias de Jehová, para que todo el que oiga tu voz venga, Señor, y tome esa misericordia en su seno y la haga válida, porque ciertamente el Hijo de Dios dio su vida en rescate por este mundo, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias porque nos miraste, quizá como a Jefté nos consideraste también. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios.
Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te sacó. No te olvides que te sanó. No te olvides de dónde te sacó. ¿Dónde estaríamos hoy sin Él? ¿Qué sería hoy de nuestra vida si Él no hubiese llegado? ¿Dónde estaría nuestro corazón? ¿En qué pecados andaríamos? ¿En qué maldades andaríamos? Padre, muchas gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Gracias porque en verdad no nos dejaste en el hoyo, Señor, sino que tuviste misericordia y escuchaste nuestra voz, Señor. Bendito seas, Señor. Y ayúdanos y guíanos para poder ver esa promesa consumada, Señor. Y aún aquellos, Señor, que aún no están en esa misericordia, tráelos tú, Señor. Porque ciertamente este mundo ha de perecer y el hombre ha de ser juzgado, Señor. Y aquellos que no estén escritos en el libro de la vida, Señor, serán lanzados a ese lago que arde con fuego y azufre. Oh, Señor, que tu Santo Espíritu lleve al hombre a Cristo, Señor. Porque ciertamente tú estás dispuesto, Señor. Tu mano no se ha cortado para salvar, ni tu oído se ha grabado para oír, Señor. Bendito seas, porque estamos aquí no porque seamos mejores, Señor, ni porque hubiese algo especial, sino solo por tu gracia, Señor. Bendito seas para siempre. Bendito seas para siempre. Bendito seas. Gracias, Jesús.